La crisis económica y política que está sufriendo Italia en estos momentos y que seguramente, como habréis visto en las noticias, en los periódicos, ha culminado con la dimisión de su primer ministro, de Mario Draghi, deja a la Comunidad Europea y, ojo, también al euro, a nuestra moneda, en una situación realmente delicada. ¿Quieres saber por qué? Pues hoy te lo voy a contar. Bienvenido a Mono Street. Pasa y ponte cómodo. Os voy a contar un cuento muy real. El Banco Central Europeo, a lo largo de los últimos años, ha ido comprando deuda pública de los países del sur, a los que llaman PIGS, como cerdo en inglés. Bueno, así nos llaman afectuosamente a Portugal, Italia, Grecia y España. La S es de Spain, no me seáis cazurros. En fin. Con lo que se ha ido transfiriendo riqueza de los países más ricos, especialmente, claro, de Alemania, a los países más pobres. Alemania, bueno, pues al fin y al cabo, como sabéis, pues siempre ha sido el motor de Europa. Todo esto se hace con el objetivo de que los países del sur adopten una serie de medidas que les permitan reducir el gasto público. Pero a la vista está que han sido incapaces de ello. Y mientras tanto, el Banco Central sigue acumulando deuda y más deuda. De hecho, esta situación de Italia nos viene muy bien para explicar esta gran crisis hacia la que se encamina Europa. Pero lo mismo podría ser aplicable, llegado el caso, a cualquiera de los otros países que he citado. Y sí, por supuesto, incluida la propia España. Vamos a fijarnos en algunos datos para ilustrarnos. Según Bloomberg... Hablaré del Tito Bloomberg en otro vídeo. En fin, vamos a ello. Fijémonos en algunos datos para ilustrarnos. Según Bloomberg, el Banco Central de Italia debe más de 0,6 billones con B de euros. Esto, que ya suena de por sí a una cifra enorme, representa, ojo al dato, la tercera parte del Producto Interior Bruto de Italia. Es una auténtica barbaridad. Pero ojo, los que me estáis viendo desde España, aquí no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Aquí debemos más de 0,5 billones, que en nuestro caso es aún peor, porque esa cifra supone casi el 50% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Es aún más elevado que el dato italiano. Al loro con eso. Además, la deuda pública italiana representa el 150% de ese Producto Interior Bruto. Sí, el 150%. Y de hecho, es el 25% de toda la deuda pública de Europa. Son números realmente preocupantes. Esta inmensa cantidad de deuda, como os imaginaréis, sería reclamada por Europa en el hipotético caso de que Italia abandone la Unión Europea. Y ahora ya me estáis viendo venir, ¿eh? Ya sabéis por dónde voy. Fijaos a esto. La salida de Draghi del gobierno, bueno, pues claro, abre las puertas de par en par al centro derecha, que en este caso son bastante partidarios de sacar a Italia de la Unión Europea. Si esto ocurre, esto sería un varapalo terrible para el Banco Central Europeo. Si nos ponemos en el otro posible escenario, Italia se queda en la Unión, el problema sigue ahí, porque pagar esa deuda y más a corto plazo no se lo cree nadie. La señora Lagarde es una utopía. Y lo saben ellos, lo saben los gobiernos, lo sabe todo el mundo. Porque hablamos además, en el caso de países como Italia, también, todos los que acabo de citar, España, Italia, Portugal, Grecia. Hablamos de poblaciones envejecidas, la productividad está bastante estancada, en fin, es muy difícil revertir una situación así. Y viendo esto, el escenario al que se dirige la Unión Europea, como os imaginaréis, no es nada alentador. Y claro, con todo esto, el euro queda en una posición realmente complicada. Además, la crisis energética que estamos viviendo, pues obviamente acelera mucho todo esto, ya que el gas barato que compraba Alemania a Rusia, pues se ha acabado, o al menos se ha reducido bastante, y ahora la posición comercial amistosa que existía entre Alemania y Rusia,
pues ha saltado por los aires. Todo eso ya no existe. Y claro, con Alemania en problemas, como os imaginaréis, la actividad económica cerca de la recesión, el nivel de paro aumentando. La pregunta es, ¿podrán seguir financiando mucho más tiempo a los países del sur? Se ve bastante complicado, ¿verdad? Y claro, si el motor de la Unión Europea tiene esos problemas, los demás nos deberíamos de preocupar bastante. El Banco Central, por su parte, como muchos sabréis, acaba de subir los tipos de interés, con lo que los bonos alemanes se han desplomado. El euro no ha conseguido recuperar terreno, que es algo que se esperaba con esta subida de tipos, pero sigue en su tendencia bajista frente al dólar. Y claro, con esto el panorama está complicado. El euro, sinceramente, ahora mismo, con los datos en la mano, tiene toda la pinta de que va a seguir devaluándose. Ahora, en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, lo tenemos a 1.02. Tened en cuenta que el momento en el que grabo este vídeo no es el momento en el que vosotros lo estáis viendo, no es el día en el que lo subo, ya que cuando vosotros estéis viendo esto, yo estoy disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero bueno, en cualquier caso, hablo a largo plazo, ya que de aquí a medio largo plazo, de aquí a final de año, por ejemplo, a mí no me sorprendería nada verlo más abajo. De hecho, hemos estado por debajo de la paridad hace unos días, se ha llegado a 0.999 y yo diría que no me sorprendería que pudiera llegar a un objetivo como por ejemplo el 0.95. Me parece algo bastante razonable. Recordad que hace apenas un año estábamos por encima del 1.20. 1.20 por dólar. Una caída realmente importante. Bueno, además, el Banco Central Europeo, en cierta manera, tiene las manos bastante atadas con esto, porque la subida de tipos ha sido muy suave. Y claro, eso es incapaz de absorber la inflación. Han sido 25 puntos básicos, mientras que en Estados Unidos ya llevan prácticamente todo el año haciendo subidas y la última ha sido de 75 puntos, lo que les sitúa en un total de 2.25%. Pero en Europa esto es más complicado, bastante más complicado, porque unas subidas similares a las que ha hecho Estados Unidos, Europa nos llevaría a otra crisis de deuda soberana, como lo que tuvimos en 2019, ¿recordáis? Cuando Grecia estuvo al borde de la bancarrota, en fin. ¿Quién sabe? Todo es bastante incierto. Quizá veamos cómo Lagarde y sus compinches se arriesgan a subirlo más. Quizá hacen lo que todo el mundo espera y es mantenerse en estas políticas económicas más moderadas. En cualquier caso, lo seguiremos viendo en los próximos meses. En fin, la pregunta aquí es, por supuesto, ¿qué harán? Bueno, es muy complicado, obviamente, es muy complicado saberlo. La situación es delicada, la situación es quizá la peor que ha pasado Europa, incluso yo la pondría por encima de la que tuvimos en la crisis de 2008-2009, porque en aquel momento se podía vislumbrar de cierta forma esa solución, pero ahora hay muchos más enemigos. Ya no tenemos un apoyo tan fuerte en los históricos aliados como puede ser Estados Unidos, como puede ser el dólar, mejor dicho, y tenemos esa competencia del bloque asiático, ruso, brasileño, indio, con ese sistema monetario alternativo que amenaza la soberanía del dólar y, por supuesto, deja aún más al euro en el olvido. En fin, es una situación muy compleja. Puestos a pensar en posibles soluciones, quizás rocambolescas, pero yo las suelto y me decís qué pensáis. Quizá crear una nueva moneda, volviendo a vincularla al oro, volver al patrón oro como se hacía hace décadas. No sé. ¿Es descabellado o no? Puestos a imaginar teorías locas, hombre, en fin. La teoría más loca que se me ocurre como posible solución a esto, y que personalmente considero improbable, no, lo siguiente, totalmente imposible, pero os dejo a vosotros la pregunta. ¿Estarían dispuestos los Estados miembros de la eurozona a ceder su soberanía a favor de un gobierno central europeo
para quizá establecer un modelo similar al estadounidense, por ejemplo, con ciertos reparos y diferencias, claro está, pero un gobierno central que pudiera acometer toda esta situación con una mano mucho más firme y con muchas más garantías. Sí, es verdad que suena muy absurdo, es una locura, y como os decía, yo creo que nunca llegará a ocurrir. Pero quién sabe, a lo mejor nunca lo sabremos, pero a lo mejor podría haber sido una solución. En fin, ojalá no tengamos que llegar a ninguna de esas situaciones tan absurdas, ¿verdad? Porque al final es imposible saber lo que pasará, y en este caso, para los que me estáis viendo desde España, aquí no digo lo que suelo repetir en muchos vídeos de palomitas a ver qué pasa, porque en este caso creo que es el momento de que nos replanteemos muy bien dónde tenemos nuestros ahorros. Y ojo, no pretendo dar ningún consejo financiero a nadie, no soy nadie para hacer algo así, pero solo quiero haceros ver que nuestros euros cada vez se van a seguir depreciando más y más en el banco, y su futuro se ve bastante incierto, por lo que quizá pueda ser un momento adecuado para moverlos a sitios más seguros, diversificar en divisas, cuentas multidivisa, tener alguna parte de nuestros ahorros en dólares o quizá en francos suizos, porque el dólar, sinceramente, a pesar de su posición ahora mismo de clara subida, tampoco me da una gran confianza. Pero en fin, son opciones que se puede plantear la gente. Y seguro, además, estoy segurísimo que la gente que me esté viendo desde Latinoamérica está mucho más informada de todo esto de lo que puede estar la gente por lo general aquí en España, ¿verdad? Porque allí estáis mucho más acostumbrados a intentar tener dólares especialmente en vuestras reservas, ¿verdad? En vuestros ahorros. Pues, aunque esto hace un tiempo en España hubiera sonado quizá bastante absurdo, puede que aquí también sea una buena idea investigar todas esas opciones. Ahí lo dejo, sin que sea un consejo, repito. Y además, qué puñetas, si no lo digo, reviento. Pero, insisto, sin que esto sea un consejo financiero. Pero si me preguntáis a mí lo que yo hago, aparte de lo que yo acabo de decir, de tener una cierta parte de mi dinero en otras divisas, es también, por supuesto, tener Bitcoin. Y también algunas acciones interesantes. No voy a hablar tampoco en concreto de algunas acciones y demás, porque eso nos podría llevar mucho tiempo y, bueno, si os interesa podemos hacer otro vídeo más adelante. Pero hablo de acciones que puedan ir reportando dividendos, algunas posiciones en fondos de inversión relativamente estables. Y sí, es cierto que ahora mismo los mercados están sangrando mucho, pero a la larga, si se eligen bien estas inversiones, creo que no solo podemos conseguir evitar esa depreciación de la moneda, sino que además podemos tener una rentabilidad extra y aumentar ese nivel adquisitivo. Pero obviamente, antes de hacer nada, hay que informarse muy bien, hay que sentarse tiempo a estudiar y ver dónde metemos nuestro dinero. Esto no es invertir a lo loco, ni muchísimo menos. Sed muy cautelosos y tened la mente muy fría antes de mover dinero a lo loco. Pero bueno, en fin, con todo esto tampoco quiero adelantarme al futuro. Lo que está claro es que nos enfrentamos a tiempos inciertos, así que sobre todo hay que estar preparado. Y sobre todo, insisto en esto último que acabo de decir, hay que estar informado. Y esto sí que es un consejo. No es consejo financiero, pero sí es consejo en general. Como dice el refrán, ya sabéis que yo tiro mucho de refranero. El refranero español es tremendamente sabio. Y como digo el refranero, el saber no ocupa lugar. Y en estos tiempos, tener una pequeña formación financiera, yo creo que debería ser casi obligatorio. Así que, en fin, sin más, ya me despido. Y recuerda, nunca dejes de pensar por ti mismo, y en esta ocasión añado también, y no te creas la mierda que te dicen en los medios desinformativos.